tabernáculo que Dios le mandó a Moisés que construyera. Y bueno, lo vamos a hacer de una manera didáctica para que, bueno, sea entretenido y todo lo podamos entender mejor. Y para ello, pues como veis, aquí tenemos una maqueta. Vamos a hacerlo por medio de esta maqueta que la verdad ha tenido una elaboración costosísima, y doy las gracias personalmente a Marta, que es toda una artista y ha contado con la ayuda de Janina y de Evelyn. Poneos de pie para que os vean las que nos conocen, porque sí, la verdad es que han realizado un trabajo que, bueno, ahora lo vais a ver cómo realmente han puesto todo su esfuerzo. Muchísimas gracias. También pues se irá proyectando. Valeria ha hecho unas fotografías y unas pequeñas grabaciones para que también aparezca ahí y todas lo podáis ver, y Alexandra las proyectará cuando llegue el momento. También les doy las gracias a ella, y como veis que estoy bien acompañada, y hay 4 chicas jóvenes que, bueno, veis que van, poneos de pie que os vean lo guapas que estáis. Ellas van vestidas de sacerdotes, y es que eran los sacerdotes los que ministraban, los que llevaban toda la parte de la adoración, toda la parte espiritual dentro del tabernáculo. Los sacerdotes eran de las 12 tribus. La tribu de Leví había sido la escogida por Dios para que se ocuparan de la ministración espiritual. Aarón, el hermano de Moisés, era el sumo sacerdote, fue el primer sumo sacerdote. Sus hijos eran los sacerdotes, que eran los que ofrecían los sacrificios y, bueno, todo lo que vamos hoy a ver. Y luego el resto, hoy me voy a quitar esto porque me estoy ahogando, vale. Bueno, pues los levitas, el resto de la tribu, los hombres eran los que se encargaban de montar y desmontar el tabernáculo y de transportarlo por el desierto durante esos 40 años que ellos iban acampando y bueno, volviendo a marchar. Entonces, bueno, los sacerdotes, dice la Biblia, que iban así con unas túnicas de lino blanco con mangas largas. La altura era por los tobillos. Hemos intentado hacerlo lo más parecido posible, con un cinto que llevaban a la cintura y con un turbante también de lino. Entonces ellas van a ayudarme a hacer las lecturas bíblicas, así que voy a contar con la colaboración de ellas. Ya podéis sentaros si queréis, y bueno, pues así, conforme voy explicando, comenzamos ya la visita, pues vamos a ir viendo, ¿vale?, cada una de las cosas. ¿Y cuál es el propósito de esto? Por supuesto que no es simple diversión, no es simplemente pasar una tarde, hay un propósito. Y este propósito es que conozcamos, seguro que todas habéis escuchado hablar del tabernáculo. ¿Habéis escuchado? ¿Quién ha escuchado? Venga, levantar la mano. Todas, ¿vale? Algunas partes las sabemos, otras no. Muy bien, Dylan, tú también lo has escuchado, claro. Pues lo que vamos a tratar hoy de hacer es conocer cada una de sus partes. Y no solamente conocer sus partes, sino conocer el simbolismo que tiene cada una de ellas, tanto en referencia a Dios como en aplicación a nuestras vidas. Entonces, al principio de todo, Alexandra pondrá ahora esta imagen. Muy bien. Mirad, al principio, como todas sabemos, el lugar de culto era el altar. Desde Caín y Abel fueron los primeros que en la Biblia se nos muestra cómo ofrecieron su sacrificio en un altar, y era el padre de la familia, el patriarca, el que en un altar ofrecía los sacrificios a Dios. Esas ofrendas eran o bien de gratitud, o bien de petición, o bien para perdonar los pecados. Pero después de que ya pasaron miles de años y el pueblo de Israel llegó a Egipto y luego fue liberado de Egipto, cuando ellos tuvieron que hacer toda su andadura de estos 40 años por el desierto, el Señor le mandó a Moisés que construyera una casa para él. Entonces vamos a ver ahora la imagen de lo que sustituyó al altar, que fue el tabernáculo. Aquí lo tenemos. ¿Lo veis bien? Bueno, este es el tabernáculo, que además es este mismo, ya terminado, que luego lo vais a ver, y este es el lugar que el Señor pidió que Moisés construyera. ¿Y qué era el tabernáculo realmente? Pues el tabernáculo era la residencia móvil del Dios vivo.
del gran yo soy. Él habitaba en medio de su pueblo, pero él quería que se le hiciera un lugar donde él habitar. Y el tabernáculo tiene una doble enseñanza, una enseñanza espiritual. Y esta enseñanza espiritual es que Dios habita en medio de su pueblo, que Dios tiene que ser el centro de sus hijos, el centro de su pueblo. De hecho, cuando ellos iban por el desierto, cuando la nube, ¿os acordáis que había una nube de humo de día y de fuego de noche? Y cuando esa nube se paraba, en ese lugar tenía que acampar todo el pueblo de Dios. Pero una vez el tabernáculo ya se hubo hecho, era lo primero que se construía. Cuando la nube se paraba, construían el tabernáculo, o sea, montaban el tabernáculo, y alrededor del mismo es que cada tribu, en total sabéis que eran 12 las tribus de Israel, se ponían alrededor del tabernáculo por tribus, pero el centro era Dios, era la casa de Dios. Y esta es la enseñanza espiritual, que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, tanto nuestra vida social, nuestra vida moral y sobre todo nuestra vida espiritual. Y luego tiene una segunda enseñanza, una enseñanza pedagógica, y es que cada una de sus partes nos está enseñando grandes verdades acerca de Dios, acerca de su majestad, acerca de su santidad y acerca también de la manera en la que debemos de acercarnos a Él. Entonces, visto esto, vamos a ver cómo Dios le pide a Moisés que le construya este lugar. Así que le voy a pedir a Noa, ella tiene la porción de Éxodo 25, versículos 1, 2 y 8, 9. Te pones de pie y bien claro. Jehová habló a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Y el 8 y 9? Serán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Gracias, Noa. Si os habéis fijado, el Señor le está diciendo, tenéis que hacer una casa para mí. Y acaba diciendo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y es que fue el Dios mismo el arquitecto y el diseñador del tabernáculo. No solamente dijo, tenéis que hacer una casa para mí y ya vosotros mismos veréis. No, no. Él dijo, cada una de las partes que en esta tarde vamos a ver, las ha diseñado el Señor, las ha elegido el Señor, y todo porque tiene una enseñanza que el Señor quería que el pueblo cumpliera. Entonces vamos a ver ahora ya la composición del tabernáculo. Eran 3 partes, ¿vale? La primera parte, como aquí lo veis, me voy a acercar, ¿vale? Es el atrio, que son las columnas, es lo que ya tenemos aquí montado, ¿vale? Todo esto es el atrio, que es el recinto donde la tienda se encontraba. Esta es la primera parte, el atrio. La segunda parte es esta tienda que veis ahí, que estaba dividida en 2 partes. La primera cámara era el lugar santo y la segunda cámara era el lugar santísimo. Entonces, las 3 partes del tabernáculo, a veces pensamos que el tabernáculo es solo la tienda. No, son las 3 partes. El tabernáculo es el atrio y dentro el lugar santo y el lugar santísimo. Así que vamos a verla parte por parte. Voy mirando mucho porque no quiero que se me vaya ninguno de los textos que las niñas tienen que leer. Entonces vamos en primer lugar al atrio. Mirad, como he dicho, el atrio era todo el recinto y como bien veis, imagino que lo veis todas, si no, las que estáis muy atrás os podéis venir un poquito más para adelante. Estaba todo rodeado por una cortina, ¿la veis? Una gran cortina de lino torcido, y esta cortina estaba sostenida por 60 columnas. Estas columnas eran todas de bronce, las basas, donde el soporte también era de bronce, y los capiteles, que son la parte de arriba, eran de plata. Y a la vez estaban sostenidas con unas cuerdas, ¿veis? Que todas tienen unas cuerdas sostenidas, sujetas a las estacas. Pero mirar, las medidas del atrio, más o menos, porque la Biblia nos lo pone en codos, entonces lo he transportado un poco de codos a metros, más o menos, era un rectángulo, como bien veis,
y era de unos 45 metros de largo por 25 metros de ancho. Entonces, esa era la medida. Y la altura de estas columnas era una altura considerable, de manera que nadie de los que estaban fuera pudieran ver lo que había dentro. Y esto estaba mostrando algo muy importante, era la separación entre lo santo, lo que pertenece a Dios, a lo del mundo. Quien quisiera ver lo que había dentro, solamente había una manera, y esa manera era entrando por la puerta. Y vamos a ver la puerta, ya podemos poner, bueno, si os fijáis, podéis ir viendo las imágenes. ¿Veis? Aquí la puerta ya está puesta, ahora es la que está poniendo Marta. Estas puertas eran realmente, no las puertas como las entendemos nosotras, eran cortinas, unas cortinas que luego veremos. Y lo que nos está mostrando es eso, que el acceso a lo divino solamente puede entrar por un lugar, por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo, muy bien, Jesús. Jesús es la puerta. Y así nos lo dice Jocelyn, va a leer Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Muy bien, gracias Jocelyn, cariño. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. El único camino al Padre es la puerta. Solamente por la puerta se podía entrar al santuario, a la presencia de Dios. Y no solamente había una puerta, habían 3 puertas, que después las veremos. Y esto también Cristo lo dejó reflejado cuando en Juan 14:6, Sami, ahora tú. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Muy bien, fijaros, Jesús dijo, primero había dicho que Él era la puerta, y ahora dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. El único acceso al Padre es la puerta que es Cristo. Y aquí nos está hablando de 3 puertas. El camino, la primera puerta, la puerta del atrio. Ese camino que cuando nosotros traspasamos esa puerta, ya entramos en nuestra vida cristiana. La verdad es la puerta que entra al lugar santo, que luego lo vamos a ver. Una vez tú ya estás en la verdad, vives en santidad con la ayuda del Señor. Y la vida era la tercera puerta, el tercer velo, este velo con los querubines que todos conocemos, que daba acceso al lugar santísimo, al mismo trono de Dios, donde Dios estaba. Entonces aquí vemos esa grandeza, de que ese significado de las 3 puertas. Y, vale, ¿veis? Esta es la primera puerta, que es Cristo, la puerta del atrio, que daba acceso a la presencia de Dios. La primera puerta, con sus cortinas. Después ya vamos a ver, aquí está la tienda, que ahora la iremos montando, con la segunda puerta, que da acceso al lugar santo, es esta, ¿vale? La verdad, el camino, la verdad, y la tercera puerta, aquellas donde se ven ya los querubines bordados, la vida. La puerta que daba acceso al lugar santísimo, a donde estaba el mismo trono de Dios. Y entonces sí que quiero que veamos, antes de entrar a la estructura, el significado del atrio, de estas columnas, porque como os he dicho, cada material, cada parte tenía un simbolismo. En primer lugar, las columnas, como he dicho, eran de bronce y de plata. Y el bronce representa siempre a la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y el bronce está apuntando a su justicia. Pero la parte de arriba, esos capiteles de plata, están hablando de la redención. Y es que la justicia de Cristo se ha hecho posible por la redención que por Cristo hemos obtenido nosotras. En total eran 60 columnas. Aquí no hay 60, casi. ¿Cuántas hay, Marta? No importa, las que haya, hay 60. Esas 60 también tienen su porqué, porque nada el Señor lo hace caprichosamente. El 60 es el resultado de multiplicar 10 por 6.
Y el 10 es el número de la plenitud, es el número del gobierno de Dios. Y el 6 es el número del hombre. Y aquí Dios estaba queriendo recordar que Dios es el que tiene el gobierno sobre el hombre. Y no solamente sobre el hombre como ser humano, sino sobre todo el universo, sobre la naturaleza, sobre los tiempos. Dios es el gobernador de todas las cosas. Como vemos, la cortina era de lino de lino torcido, y es que el lino apunta a la justicia de Dios, y el lino torcido era un tejido de un lino especial, un lino más fuerte, que era resistente, y nos está hablando de que esa justicia de Cristo es resistente ante cualquier ataque. Y cuando nosotras estamos sujetas en Cristo, ningún ataque nos puede hacer daño, porque el Señor nos cubre con ello. Y después vemos las estacas y vemos también las cuerdas, y aquí nos está apuntando a algo muy importante también, y es que nos está hablando de que la Iglesia está sujeta por Cristo en cuerdas de amor y de justicia. Nosotras estamos sostenidas por esas cuerdas de amor. Y bueno, vamos a pasar entonces ya, sí, a la estructura. Y Marta, ¿la vas a pasar? Sí. Ella va a ir por los bancos para que lo podáis ver todas más de cerca, y de paso pues me vais escuchando. Mirar, la estructura era toda de madera, y toda esa madera estaba forrada de oro. Toda la madera estaba forrada de oro, y a la vez, que aquí no lo hemos puesto para que podáis apreciar lo que sería la madera y el oro, también rodeada de lino torcido. La madera nos está hablando de la humanidad de Dios, de Cristo. Cristo tenía una doble naturaleza, la naturaleza humana. Cuando Dios lo escogió y vino al mundo, se hizo hombre y fue totalmente hombre. Pero a la vez el oro representa la divinidad, la realeza, porque aun siendo hombre completo, sufrió como hombre, padeció como hombre, vivió como hombre, pero no dejó de ser Dios. Era el Hijo de Dios, era el hombre divino. Entonces la madera está representando a su humanidad, y el oro está representando a su realeza y a su divinidad. Por otra parte, no sé si os habréis fijado, y si no, ahora luego cuando Alexandra ponga las imágenes aquí, después de que Marta lo haya pasado, veréis que las maderas estas encajan perfectamente. Estaban cortados, se llaman travesaños, ¿vale? Eran placas de madera, y esta madera encajaba perfectamente. Y aquí nos está hablando de la perfecta unidad de la Iglesia con Cristo. Cuando nosotras nos acercamos a Él, estamos perfectamente unidas con Él. Y estos travesaños, esta madera, había sido escogida, había sido cortada y estaba siendo trabajada de una forma muy especial. Tenía que ser todo de forma especial. Y esto nos está hablando de cómo tiene que ser nuestra vida como creyentes. Hemos sido escogidas por Él de una forma especial. Hemos sido cortadas de este mundo de pecado de una manera especial, y somos trabajadas por Dios, por el Espíritu Santo en nuestro diario vivir, también de una manera especial. Al mismo tiempo sigue apuntando a Cristo. Cristo fue escogido de manera especial. El Padre buscaba quién redimirá a este pueblo, y la única ofrenda aceptable, la única ofrenda limpia era Cristo. Fue escogido, fue cortado, se fue quitada su divinidad en ese momento para ser hecho hombre, y su trabajo fue especial. Y aquí pues podemos ver, ya que lo han puesto, mirad, aquí se refleja bien, ¿veis? Toda la estructura. Estos son los travesaños, ¿veis? Que encajan perfectamente entre ellos, todo de madera, de oro y cubierto de lino, siempre la justicia de Dios rodeándolo todo. Estas varas que veis en algunas de las partes, veis, aquí las veis y los vais a ver luego en los muebles, era la manera en la que Dios quería que se transportara el tabernáculo, porque ellos acampaban en un lugar, luego tenían que partir, desmontarlo todo, y la forma de llevarlo eran con estas barras,
Por eso casi todos llevaban estas barras de madera forradas de oro, en algún caso eran de oro puro, oro macizo. Y ahora vamos a ver, aquí sí que ya podéis apreciar las 3 cortinas. El material era de lino, todo era de lino torcido, y el lino es blanco. Entonces aquí no se aprecia el color blanco porque todo era tintado de otros colores y además era todo bordado. Entonces el primer color que tenemos de las 3 cortinas era el blanco. Después era el color azul, que muy bien lo podemos apreciar en él, el color grana o carmesí, que es ese rojo color vino, como el color de la sangre, y el color púrpura o color oro, o el oro. Y las terceras cortinas, si las puedes enseñar, Marta. Ah, sí, estas sí, ¿se pueden sacar? Sí. Vale. Pues estas, ¿veis? Aquí podemos apreciar, era el lino, ¿vale? Y vemos que es el blanco no se ve porque es el lino, luego todo pintado y bordado, rojo, azul, púrpura, y los querubines que solamente estaban en la tercera puerta, en el tercer velo, y veremos por qué. Vamos a ver lo que significan cada uno de estos colores. Mirad, en primer lugar, el blanco, el lino. Esto nos está hablando de pureza y está enseñándonos la santidad de Dios. La santidad de Dios es lo que prevalece y esa santidad se traspasa a nosotras. Por eso el Señor dijo, sed santos como yo soy santo. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que andar en santidad. El siguiente color que destaca es el azul. Y el azul nos habla de lo celestial y está enseñándonos la autoridad divina. La autoridad que está en el cielo. En el cielo está Dios sentado en el trono. Ahora está Cristo sentado a su diestra. Y el Espíritu Santo está en nuestros corazones hoy. El otro es el color carmesí o púrpura, y es el rojo de la sangre de Cristo. Está recordándonos ese sacrificio que Cristo hizo para perdón de nuestros pecados. El púrpura, el oro, nos vuelve a recordar su realeza. Nos está hablando de esa realeza divina de toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la unidad de la Trinidad. Y por último, estos querubines que daban acceso al lugar santísimo, nos está hablando de la adoración que Dios se merece por medio de su Hijo, la adoración de todos el ejército celestial y la adoración de todos nosotros. Y como os he dicho, la primera puerta daba acceso al atrio. Aquí podían entrar los hombres los del pueblo para entregar sus ofrendas a los sacerdotes. Ahora en los muebles lo veremos. Después, al lugar santo, que es la primera cámara, solamente podían entrar los sacerdotes, ¿vale? Como serían las niñas. Pero después, al lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote, que era Aarón. Solamente podía entrar una vez al año, el día de la expiación, y entraba para ofrecer la sangre que en el sacrificio se había dado, y la rociaba por el arca del pacto, el arca de la alianza, que luego veremos, como para perdón de los pecados del pueblo. Este velo era el que marcaba la separación entre Dios y los hombres. O sea, los hombres podían entrar al atrio y los hombres podían entrar al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Pero ese velo que los separaba se rasgó de arriba abajo. Y se rasgó, ¿verdad que sabemos cuándo? Cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo, en este caso, este es el tabernáculo, que es la tienda, como os he dicho, móvil. Se montaba, se desmontaba por el desierto. Luego ya fue en la época con David, que Dios le dijo a David que le construyera un templo para él, ya una casa montada muchísimo mayor, y David se le dio la orden, David consiguió todos los materiales y fue su hijo Salomón el que lo construyó, y fue ese velo, el templo de Jerusalén, el que cuando Cristo murió se rasgó de arriba abajo. Vamos a verlo, y vamos a ver Mateo 27, 50 y 51. Camila. Mas Jesús, habiendo otra vez llamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y
Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Muy bien, gracias Camila. Vemos, cuando Cristo muere, Él clama a gran voz y en ese momento el velo se rasga de arriba abajo, rompiendo esa separación, dándonos acceso directamente al trono de Dios. Y esto nos lo continúa diciendo la Biblia, cómo esta separación terminó. Camila, también lo tienes tú en Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Y esto fue por medio de Jesucristo, al rasgarse el velo, y el velo lo rasgó la sangre de Cristo, ese momento. Vamos entonces ahora a ver las cubiertas. Ya hemos visto, ¿veis? Todo el atrio, tenemos la estructura, hemos visto los 3 velos, las 3 separaciones, pero ahora la tienda tiene que estar cubierta, una casa sin techo estaría inacabada. Pues habían 4 cubiertas, así se lo mandó Dios a Moisés. Y estas 4 cubiertas también tenían un porqué. La primera cubierta era de lino torcido, ¿veis? Esta es de lino torcido, que cubría toda la tienda. Esta cubierta era la que veían los sacerdotes al entrar. Si miraban arriba, la cubierta que ellos veían era esta, la cubierta de lino torcido. Lo veis ahí también en la figura. Y esta está representando, aparte un momento, ¿lo leéis bien? El lino torcido está representando a Cristo en el cielo. Y es que Cristo en el cielo está intercediendo por nosotros, su pueblo, por la iglesia. Cristo, cuando marchó, le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está en el cielo preparando un lugar para que nosotras, cuando vayamos allí, nos encontremos con Él y moremos con Él. Y le dijo también que Él está intercediendo por nosotros. Cristo intercede por su pueblo. Por eso el lino torcido, que nos habla de la justicia de Cristo, nos está hablando de ese Cristo que está en el cielo. La segunda cubierta es de pelo de cabra sin teñir. ¿Veis? Es el pelo de cabra sin teñir. Y esta cubierta nos está hablando del Cristo consagrado. Si con el lino torcido hemos visto al Cristo en el cielo, ahora la siguiente cubierta nos está presentando a Cristo consagrado, ese Cristo sin pecado, ese Cristo santo. Para ofrecer un sacrificio por el pecado tenía que ser una pieza, cuando era el altar, sin mancha, sin tacha. Y el único que no tenía mancha, el único que era santo y sin ninguna tacha, sin ningún pecado, era Cristo. Así que la segunda cubierta nos está mostrando al Cristo consagrado. La tercera cubierta era de piel de carnero, teñida de rojo. En este caso sí que estaba teñida, y aquí nos está mostrando al Cristo sacrificado. Hemos visto a Cristo en el cielo, hemos visto a Cristo consagrado y ahora vemos a Cristo sacrificado. Ese Cristo, esa ofrenda santa, sin mancha, que ahora ya ha sido sacrificada, y su sangre nos recuerda a la sangre de Cristo, que es la que nos ha perdonado del pecado y nos da acceso al Padre. Y la cuarta cubierta, esta era de piel de tejón. Esta era la más fea. Era oscura, sin belleza, pero era la más fuerte. Esta era muy costosa y era la que cubría todo de las inclemencias del tiempo. En el desierto cubría del sol, estuvieron 40 años en el desierto, cubría del sol abrasador del día, del frío de la noche, de las tormentas de arena que hubieran. Era la cubierta que estaba cubriendo
el santuario para que nada dañara lo que había dentro. Y esto nos está hablando de Cristo como nuestra cobertura. Cristo, el que nos cubre ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad que la vida pueda traernos. Nuestra cubierta es Cristo, en Él estamos cubiertos, y como ahí pone, piel de tejón, expuesta a las inclemencias del tiempo, es Cristo como nuestra cobertura. Nunca olvidemos a quién tenemos encima: a Cristo en el cielo, al Cristo consagrado, al Cristo que se sacrificó por nosotras y al Cristo que es nuestra cobertura. Y con esto vamos ya a pasar al mobiliario, ¿vale? Vamos a ver cada uno de los muebles. En total, en el tabernáculo habían 6 muebles, 2 muebles en el atrio, 3 muebles en el lugar santo y un solo mueble en el lugar santísimo. Entonces van a ir pasando Evelyn y Janina. Janina lleva el altar de bronce, ¿vale? Evelyn lleva el lavacro. Esto es el segundo mueble. Y mientras pasan, pues si acaso, Alexandra, si quieres poner la fotografía... Ah, vale. El vídeo. Esta era la pieza más grande que había en todo el tabernáculo. Era cuadrada, como veis. La medida aproximada era de 2,5 metros por 2,5 metros y de altura como 1,5 metros de alta. Tenía una rejilla, como bien habéis visto, ¿ves? Y se puede ver donde ahí se ponía la pieza de la ofrenda que el pueblo traía para que fuera ofrecida. Esta era lo primero que los israelitas encontraban al entrar en el santuario. Esta era una pieza importantísima y era a la que más uso se le daba. Era el lugar del arrepentimiento. Y es que fijaros, cuando se entraba, como bien lo habéis visto ahí, cuando entraba los hombres del pueblo con sus ofrendas, lo primero que encontraban al entrar, ¿veis?, es el altar. Este era el lugar del arrepentimiento. Ahí estaban los sacerdotes que le tocaban, cada uno tenía su función, y ellos eran los que ofrecían ese sacrificio, o bien podía ser de gratitud, podía ser por perdón de pecado, podía ser de la ofrenda. Habían distintas ofrendas por distintas causas y eran los sacerdotes los que aquí lo recibían. Entonces, como podemos ver, es que cuando atravesamos la primera puerta, que es Cristo, yo soy el camino, ya una vez hemos aceptado y hemos puesto pie en ese camino, lo primero que hacemos es arrepentirnos de los pecados, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador, con esos colores que el velo tiene, ese rojo, ese púrpura, ese carmesí. Cristo, este Cristo que me ha redimido, le he aceptado, acepto la gloria de Dios, y entonces entro. Y la ofrenda en este caso la daban ellos. Cuando llegó Cristo, la dio Él por cada una de nosotras. Y este era el lugar más importante. Como digo, era el que más uso se le daba. Y el pueblo era la única manera que tenían de acercarse a Él. Nosotras ahora no tenemos que ofrecer sacrificios para acercarnos al Señor, porque ya lo ofreció Él. Lo único que sí, el sacrificio somos nosotras mismas. Vivir en santidad, tener vidas consagradas, tener vidas de búsqueda al Señor. Pero lo veremos esto también más adelante. El material, ya hemos visto sus medidas, era de madera, que nuevamente apunta a la humanidad de Cristo, y en este caso de bronce, porque estaba hablando de ese Cristo hecho hombre que vino a morir, y el bronce nos habla de la justicia. Él vino a cubrir esa justicia. Por la justicia de esa muerte es que nosotros tendríamos acceso. Y esta manera era la ofrenda por el pecado, en la cual tenía que haber derramamiento de sangre, y así lo dice la Biblia. Y es por eso que el primer sacrificio, el de Caín y Abel, la diferencia fue esa. En el sacrificio de Abel hubo derramamiento de sangre. Abel fue obediente a lo que el Señor pedía, en la de Caín no. Y esto lo va a leer Noa en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y este era el lugar del arrepentimiento, el lugar que creo que nosotras ya hemos pasado, y si alguna de las que estáis aquí no lo habéis hecho, hay tiempo de hacerlo, de atravesar esa puerta y pedir perdón por nuestros pecados. El siguiente mueble que seguía al altar de bronce, se puede, bueno, como Marta lo está enseñando, podemos verlo en el vídeo, ¿veis? ¿Vale? Esta era la fuente de bronce o el lavacro, ¿vale? Esta estaba seguida, como veis, primero estaba el altar y seguido del altar, los espacios eran más grandes, ¿vale? Seguida del altar estaba la fuente de bronce y era ahí donde los sacerdotes, después de haber ofrecido los sacrificios, se tenían que lavar y se tenían que purificar todos ellos para de esa manera poder entrar al lugar santo. Si no se lavaban y se purificaban, no podían entrar al lugar santo. Y esto nos está hablando también. Mirad, el material que es bronce, como ya lo hemos visto en las columnas, en el altar, nos está hablando del juicio por el pecado. Y el bronce es un material fuerte. Y es que la fuerza de Dios contra el pecado es inagotable. La fuerza de Dios nadie la puede romper. Después, el lavacro era un bronce muy pulido. Dice que brillaba como un espejo. Estaba lleno de agua, por supuesto, y ese brillo como un espejo nos está mostrando, cuando nosotras nos miramos al espejo, es cuando nos vemos, o lo guapas que estamos, o los defectos que tenemos. Pues ocurría lo mismo, estaba simbolizando que frente a un espejo lo que vemos es el reflejo del pecado que hay en nosotras, pero el sacerdote, al lavarse, esa agua limpiaba el pecado, la suciedad. ¿Y qué estaba representando el agua? Estaba representado el poder purificador de la palabra de Dios. Cuando nosotras aceptamos a Cristo, nos hemos arrepentido y nos acercamos a Él, nos lavamos del pecado. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Conociendo la palabra de Dios, es ella la que nos guía a cómo debemos mantenernos limpias. Y vamos a leer esto, Jocelyn, en Juan 15:3. Ya vosotras estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien, Jocelyn. Estamos limpios por la palabra que Dios nos ha hablado. Entonces, el altar de bronce, el lugar del arrepentimiento, el lavacro, el altar, la fuente de bronce, el lugar donde nos limpiamos de toda la suciedad que este mundo nos arrastra, y podemos estar limpiándonos diariamente, porque cada día pecamos. Cada día, sea que somos conscientes de ellos o no, debemos de ir a la palabra, debemos de ir al Señor y vernos en ese espejo, y si realmente estamos sucias, pedirle al Señor ese perdón de nuestros pecados y que Él nos limpie con esa agua. Jesús dijo, yo soy el agua también, y esa agua es la que nos limpia. Y ahora vamos ya a entrar en el lugar santo. En el lugar santo hay 3 muebles, como he dicho. Y si corremos la cortina, o está en el vídeo, ¿no? Mejor, Alexandra, vamos a ir viendo el vídeo, ¿veis? Cómo se corre la cortina. Aquí no tenía acceso el pueblo, solamente los sacerdotes. Y vemos como a un lado se encontraba, gracias Alexandra, se encontraba la mesa, sí, tener cuidado chicas, la mesa de los panes de la proposición. Y ahora lo va enseñando Evelyn, mientras lo voy explicando. Esta mesa era de madera también y toda forrada de oro, lo que nuevamente nos estaba apuntando a la doble naturaleza de Cristo, su naturaleza humana, pero cubierta siempre de la naturaleza divina. Sobre la mesa habían, si os fijáis, 12 tortas. Cada torta representaba a una de las 12 tribus. Y a la vez en la mesa habían cubiertos, o sea, cubiertos, ¿vale? Cucharas, esto, habían tazones, habían platos, todos ellos de oro.
Veis que tienen también unas varas, todos los muebles tenían 2 anillas a cada lado, con unas varas que las atravesaban para poder ser transportadas por el desierto de esa manera. Y ahí tenemos la mesa de los panes de la proposición. Como acabo de decir, nos habla de la doble humanidad de Cristo, la divina y la humana. Las 12 tortas nos habla de las 12 tribus de Israel y les estaba hablando al pueblo de la provisión divina. Nunca les iba a faltar la provisión, siempre iban a tener provisión. Por eso los sacerdotes, cada mañana ellos tenían distintas labores, o sea, no nos lo podemos ni imaginar, unos el sacrificio, otros tenían que cocer las tortas, cada día las cocían, a la noche las comían, al día siguiente tenían que volver a cocerlas, siempre tenían que haber esas tortas frescas sobre la mesa de los panes. Y aquí está representando eso, las promesas de provisión divina para su pueblo, y esas tortas eran de pan sin levadura. Y aquí está apuntando nuevamente a Cristo, a ese pan. Cristo dijo: yo soy el pan de vida, pero sin levadura, porque Él es la vida sin pecado. La levadura sabemos que nos habla del pecado, ¿vale? Hace crecer la masa, pero no es genuina. Cristo es sin levadura, sin ese pecado. Y los utensilios, ¿de qué nos hablan? Esos utensilios de oro, platos, tazones, cubiertos, nos están hablando del servicio. Cristo vino a servir. Cristo vino a servir al mundo y lo sirvió hasta el punto de dar su propia vida por nosotros. Y de la misma manera que Cristo vino a servir, nos estaba dando el ejemplo. ¿Os acordáis cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos? Y para que el que se cree el mayor será el servidor, porque nosotras estamos llamadas también para servirnos las unas a las otras y sobre todo servir a Dios. Y esto nos lo dice en Mateo 20:28, Sami. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, amén, gracias, Sami. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Ese Dios que se hizo hombre, por eso siempre vemos en todo la madera, esa humanidad de Cristo. A Él no le importó humillarse, aunque toda siempre forrada de oro, porque no podemos olvidar que no dejó de ser Dios. Y ahora vamos a ver la tercera pieza del lugar, la segunda pieza mobiliario del lugar santo, y este es el candelabro de oro o el candelabro de los 7 brazos. Y Janina nos lo va a enseñar. Mirad, lo podéis ir viendo también en la diapositiva. Cuando entrabas en el lugar santo, a un lado del lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la proposición, y en el otro lado, justo enfrente de la mesa, estaba el candelero de oro, el candelero de los 7 brazos, ¿vale? Uno en un lado, otro en el otro, uno enfrente del otro. Y bueno, dejo que lo vayáis viendo. ¿Verdad que es una gran obra la que han hecho? Un aplauso. La verdad es que sí, llevan como un mes trabajando en ello. Desde el último culto de mujeres, que ya les pedí lo que quería hacer para hoy, que están trabajando en ello. Bueno, pues ahí tenemos el candelabro de los 7 brazos. Mirad, como he dicho, se encontraba a un lado del santuario, y este siempre tenía que estar encendido, de día y de noche. Nunca podía apagarse. Fijaros que era la única luz, no sé si os habéis fijado, que había en el santuario. Aquí voy a contar una anécdota graciosa. Bueno, a mí me hizo gracia. En todo este mes de montaje, Marta me iba mandando fotos. Mira, ya tenemos esto, y me mandaba fotos de ellas trabajando. Y dice: ay, le voy a poner unas luces en el santuario. Y digo: no había luces. La única luz, hubiera quedado muy bonito, pero no había luces. Vamos a hacerlo lo más real posible. La única luz que alumbraba el lugar santo era el candelabro. Fijaros, era todo de madera y oro forrado de lino, más el velo, que sería grueso, el otro velo y las 4 cubiertas, no una ni 2, sino 4. Ahí no había rayo de sol que entrara, pero la única luz que había era del candelero de oro. Y ahora veremos su significado.
era completamente de oro, así como las otras piezas hemos visto de madera y oro, bronce y oro, bueno, estas combinaciones. En este caso era oro puro, oro macizo. Era de una sola pieza, no penséis que era el brazo, los 7, no, era todo tallado de una sola pieza y era labrado a martillo. Tenía 7 brazos con 7 lámparas, 7 copas y 7 lámparas. ¿Y cuál es ese simbolismo? Mirad, el oro nos está hablando de la realeza divina, Dios, totalmente divino, totalmente rey. Ahí no había combinación ni de madera ni de bronce, era Dios. Después, una sola pieza. Aquí nos está hablando de la unidad de la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es solamente uno. La divinidad completa, de una sola pieza. El hecho de que fuera labrado a martillo, aquí está apuntando a que nos acordamos de cómo fue clavado Cristo en la cruz. Estaba recordando a ese trabajo con el martillo para que hoy nosotras estemos aquí. Y de esta manera se estaba reflejando en esto, y faltaban cientos de años para que esto ocurriera. Los 7 brazos y las 7 lámparas, el número 7 es el número de la perfección, y nos está hablando de la perfección divina. Dios es perfecto. Y esa luz que no se apagaba, sabemos quién es la luz del mundo, Cristo. ¿Quién es el aceite que mantiene encendida esa luz? El Espíritu Santo. Aquí podemos ver la Trinidad. Vemos en la pieza de oro puro a Dios. En el aceite que no podía faltar en esas lámparas, vemos al Espíritu Santo, que no puede faltar en nuestras vidas. Y en esa luz que reflejaba, iluminaba todo, es Cristo, que ilumina todo. Entonces vemos esta enseñanza, y sácalo, Marta, porque hay un detalle más que, bueno, quizá aquí no se aprecia porque tampoco esto era muy difícil de hacerlo, pero la Biblia nos pone que el candelero, los adornos que tenían eran copas, eran flores y eran manzanas. Y estas 3 cosas también tienen un simbolismo. Es que es increíble, de verdad, si realmente el valorar todos estos detalles, como Dios, como el arquitecto, es minucioso y todo tiene una enseñanza. Y de la misma manera, si lo transportamos a nuestra vida espiritual, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, todo lo que Dios ha hecho, todo tiene un porqué, hasta la cosa más mínima. Y en el caso de esto, bueno, si te cansas lo puedes dejar. En el caso de esto, las copas están apuntando a la niñez de Jesús. Jesús nació como hombre, y Jesús en su niñez, ya lo vemos con 12 años en el templo, enseñando a los sabios de la ley. Después las flores, que es algo que viene en primavera, nos habla de la juventud de Jesús, porque Jesús, aunque en la Biblia esa etapa de su vida no aparece, pero ahí fue creciendo Jesús. Y las manzanas nos está hablando de la madurez, de la edad adulta de Jesús, cuando ya comienza su ministerio, y cuando el fin de su ministerio fue el morir por nosotros, pero no lo dejamos todo en la muerte, sino de nada serviría. Esa muerte viene acompañada de la resurrección, y esa resurrección viene acompañada de la ascensión al cielo, y esa ascensión vendrá acompañada con su retorno, al cual tenemos que estar preparadas y anhelándolo. Esto, ¿por qué es así? Pues vamos a leerlo. En este caso lo leo yo porque ya no se los había pasado a las chicas. En Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría, su niñez, siendo niño ya era sabio, en el templo enseñando las cosas de su padre. En estatura, como las flores crecen, Jesús fue creciendo en estatura y haciéndose un joven. Y en gracia para con Dios y los hombres, esa gracia que llegó a nuestras vidas dándonos la salvación. Y ahora vamos al tercer mueble del lugar santo. Y este mueble es el altar del incienso, que van a enseñarlo también.
Estas chicas hoy están haciendo ejercicio. Mirad, estáis viendo también en la pantalla, aquí vemos el altar del incienso y como veis estaba su lugar, era justamente delante del velo. Al entrar en el santuario veíamos en un lado la mesa de los panes de la proposición, en el otro lado, justo enfrente de la mesa, el candelero de oro, y nada más se entraba, justo enfrente se veía el altar del incienso. Este incienso también, al igual que la luz del candelabro, tenía que estar continuamente encendido. Como decía en el candelabro, era labor muy importante de los sacerdotes en que nunca faltara ese aceite, para que la lámpara nunca se apagara. Esto se me ha olvidado, aprovecho que Evelyn está enseñando. En nuestras vidas el Espíritu Santo no se va a ir, porque mora en nosotras, hemos sido selladas por Él, pero sí podemos apagarlo, sí podemos entristecerlo. Entonces, como esos buenos sacerdotes que estaban pendientes de que nunca faltara el aceite, tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual para que el Espíritu Santo no se contriste, para que el Espíritu Santo no se apague. No se va a ir, pero sí se puede apagar o entristecer. Y la otra labor de los sacerdotes era que el incienso, del altar del incienso, tampoco nunca se apagara. Pues este incienso perfumaba, si la luz alumbraba todo el santuario, el incienso perfumaba todo el santuario. Cuando entraban los sacerdotes sentían ese perfume especial y a la vez el lugar estratégico era delante del velo. No por casualidad cada cosa tenía que estar en su lugar, porque el velo representaba, como he dicho antes, la separación entre el hombre y Dios hasta que el velo se rasgó. Entonces el incienso perfumaba el velo, la puerta que daba al acceso a la presencia de Dios. Y ese incienso era un incienso especial, era un incienso pues elaborado de una receta especial. Ese incienso está, bueno, el que se me ha pasado decirlo, era de madera también y forrado de oro. Nuevamente apuntando a que, venga, a ver si estáis atentas. La madera que apunta, la humanidad de Cristo, muy bien, y el oro a su divinidad, muy bien. Pues nuevamente está recordando esa doble naturaleza. Y el incienso nos está mostrando a Cristo como el intercesor de su pueblo. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando Satanás va a acusarnos, Él intercede por nosotros. Cuando estamos en prueba, Él intercede por nosotros. Y aquí hay una doble enseñanza. Por un lado, la intercesión de Jesús por su iglesia y por otro lado, a nosotros como intercesores. Dice la Biblia que el incienso son las oraciones justas de los santos y la oración tiene poder. En la oración podríamos destacar tres partes. La oración, que es cuando pedimos por nosotras, por nuestras necesidades. La intercesión, que es cuando pedimos por los demás, por la iglesia, por el mundo, por nuestros familiares, por todo lo de nuestro alrededor, estamos intercediendo. Y la tercera y más importante, la adoración. La adoración es cuando nos olvidamos de nosotras y cuando nos olvidamos de los demás. Y solamente ponemos nuestra atención en la divinidad de Dios. Y solamente lo exalzamos por cómo es Él y por todas sus grandezas. Y eso es lo que está representando el incienso. Y vamos ahora ya a pasar el velo. Atravesamos el velo y nos vamos al lugar santísimo. Vale, si muéstralo desde aquí. Ve, ciérralo. Ve, conocemos el arca del pacto, el arca de la alianza. Además esto lo conoce yo creo que todo el mundo por las películas de Indiana Jones, bueno, todas estas sí, En busca del arca perdida. Todo el mundo busca esto, nosotras lo hemos encontrado, porque representa el trono de Dios. Y esta pieza no era una, aquí voy a contar otra anécdota, ahora estoy chivándome todo, Marta ya no me va a querer hacer nada más, me lo enseña toda chula, qué chulo, y oh, qué bonito, y cuando lo voy a abrir digo, nena, no se abre, la había hecho de una sola pieza, pero Marta tiene recursos para todo, así que la abrió y ya tenemos dos piezas, porque eran dos piezas y tiene su importancia el que fueran dos piezas. Bien, como he dicho, esta pieza, ciérrala ahora.
era la única que había en el lugar santísimo. Como os he dicho, en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué es lo que hacía? El día de la expiación, en el altar de bronce, ¿vale? En el altar de bronce se hacía el sacrificio por el pecado del pueblo, y luego esa sangre que había sido derramada, ¿vale? de esas ofrendas, los sacerdotes, el sumo sacerdote la cogía, se lavaba las manos, entraba, la llevaba el sumo sacerdote y rociaba, por eso tápala, rociaba todo el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa, ¿vale? El arca es la caja, lo que sería el baúl, y la tapa es el propiciatorio. Entonces rociaba la sangre de ese cordero que había sido sacrificado sobre el propiciatorio, porque Dios de esta manera Dios era propicio a nosotros, ¿vale? Él nos perdonaba a su pueblo por la sangre de ese cordero. Y entonces, bueno, ahora si lo quieres enseñar y luego ya voy explicando los materiales. Mirad, el arca, lo que he dicho que era la caja o el baúl, era de madera y era forrado de oro por fuera y también por dentro. Y esto nos está enseñando nuevamente la humanidad de Cristo, pero luego el oro que nos muestra la realeza por fuera y por dentro. Lo está cubriendo totalmente. No dejó de ser hombre, pero tampoco dejó de ser Dios. Es un misterio que quizá nos cuesta comprender, pero que el Espíritu Santo nos ha revelado. Y el propiciatorio, que es la tapa, y la tapa era completamente de oro, era oro macizo, toda ella era de oro. Y los querubines que habían encima, como veis, hay 2 querubines que con sus alas se tocaban una punta contra la otra y sus cabezas estaban inclinadas hacia el arca. Y es que todo ello también estaba labrado a martillo, también era de una pieza solamente y labrado a martillo. Y esto nos estaba apuntando nuevamente a recordar el sacrificio de Cristo, pero lo que nos está representando el propiciatorio es el trono de Dios, ese trono de Dios donde Él obtiene la adoración de los suyos. Estos querubines demuestran los seres, el ejército angelical que hay rodeando a Dios, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos los seres que hay en el cielo, pero también ahí está incluida la adoración de sus hijos, que somos, dice la Biblia, mayor que los ángeles. Entonces el propiciatorio está apuntando al trono de Dios, y esa sangre rodeada nos habla de que ese juicio ha sido transformado en gracia. Ese juicio por la sangre ha sido transformado en gracia, y entonces Dios es propicio y misericordioso con todas nosotras. Y lo que hay dentro, que preguntaba Priscila, primero las tablas de la ley. ¿Puedes sacarlas, Marta? Que son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. ¿Y por qué las tablas de la ley? Pues porque representa la palabra de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios que todos tenemos que guardar. Decíamos que somos limpios cuando hablábamos del lavacro por la palabra, y es que por la palabra es que conocemos el camino, es nuestra guía. La palabra nos guía, nos consuela, nos alienta, nos corrige. Y por esa palabra es la que tenemos que cumplir. La segunda pieza que se encontraba dentro era la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara, ¿veis? Está súper chula. Y aquí nos está Dios hablando de que Dios es el que da vida a lo que está muerto. Nosotras estábamos muertas en nuestros pecados, pero Dios nos ha dado vida y hemos florecido, como floreció la vara de Aarón. Y en tercer lugar, la urna. ¿Veis? Esta urna con el maná, ese maná que nunca les faltó en los 40 años al pueblo de Dios, y nos está hablando de esa provisión divina que nunca nos va a faltar a ninguna. Será en mayor cantidad, será en menor cantidad, pero nunca nos va a faltar. Y no solamente el alimento material, que es tan necesario, la ropa, la casa, sino sobre todo, y lo más importante, el alimento espiritual. Nunca nos va a faltar. Y ahora ya
está terminado el tabernáculo, ya está completo, podemos poner el arca dentro, podemos poner las cubiertas y podemos quizá poner la fotografía final de, bueno, que es la que se ha puesto al principio, ¿veis? Aquí ya lo tenemos completo. Esta obra, imaginaros si, bueno, por lo menos a mí, yo creo que también a vosotras, me ha encantado como es, y os invito a eso, a que luego os acerquéis, la miréis, es una obra increíble. Imaginaros cómo sería el real. ¿Y cómo fue posible esto? Pues esto fue posible gracias a las ofrendas del pueblo. Dios le manda a Moisés que le construya tabernáculo, una casa para él. Dios le dice a Moisés todos los detalles que hemos visto, él se los dictó a Moisés y Moisés tomó nota de todo lo que tenía que hacer. Pero ¿cómo se realizó esto? Estaban en el desierto. ¿De dónde cogían oro, plata, bronce, las telas, todas estas cosas? Pues de todo el pueblo, de las ofrendas que el pueblo llevó. Y mirar, podemos leerlo, no lo leamos ahora, en casa lo podéis leer, en Éxodo 35, del 20 al 29, podéis leerlo en casa, y sí que quiero destacar unos versículos. En el 21 dice que dieron para la obra del tabernáculo hombres de voluntario corazón. En el versículo 25 y 26 dice que dieron mujeres sabias de corazón. En el versículo 27 nos dice que los príncipes, los más ricos y jefes de cada tribu, dio lo mejor que tenía. Y luego que todos en general dieron con generosidad. Y en el versículo 29, Camila, ¿dónde está Camila? Aquí. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Gracias, Camila. Fijaros, todos los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, y subrayo, porque lo repite varias veces, de voluntario corazón. No se le obligó a nadie, se les pidió y voluntariamente dieron lo mejor. Si ahora se nos pidiera, si tenemos pendientes, anillos, pulseras, las mujeres lo dieron para que todo eso se fundiera para la obra de Dios. Había mucho oro, lo hemos visto, había mucho bronce, tenían que haber también personas que trabajaran, fundidores, los que cortaran las maderas. Las mujeres, dice que las mujeres sabias, cuando vemos lo del velo, nos habla en la Biblia, dice que era lo más elaborado, lo más costoso de elaborar, dice que era de obra primorosa, y que fueron mujeres sabias de corazón las que bordaron esos velos para el Señor, y todos lo hicieron voluntario. ¿Qué enseñanza encontramos en eso? Mirad, yo he querido destacar 4. La primera, la generosidad del pueblo. Y tenemos que ser generosos para darle al Señor. ¿Y cómo podemos ser generosos? ¿Qué podemos darle al Señor? Pues nuestros dones. Debemos de poner nuestros dones al servicio del Señor, nuestros ministerios, nuestra ayuda, nuestro servicio. Todas podemos hacer algo. Hoy estoy chivata y voy a contar también, no sé si os acordáis, la último culto de mujeres que hice un llamado, animé. Y luego también en el culto el domingo a que de vosotras, a veces los pastores pues pensamos en alguien, ay mira, esta persona puede hacer esto, esta, lo otro, pero a veces no, porque no sabemos realmente, a lo mejor necesitamos a alguien que le guste la danza, que pueda enseñar un día a las niñas a una coreografía para danzar, otro que no sabemos muchas veces nosotras, y pedí, os dije, lo que queráis hacer, decídmelo, que hay trabajo para todos. A los pocos días vino Evelyn, recibí un mensaje de Evelyn, soy chivata, y me dijo, Raquel, yo sé hacer manualidades y me gusta mucho, yo querría colaborar en eso. Aquí está su obra, parte de su obra. Todas podemos hacer algo. A veces podéis decir, es que nunca piensan en mí. Bueno, pues a lo mejor sí, porque no se nos ocurre, porque no llegamos más, porque no sabemos qué sabéis hacer, qué podéis hacer, qué queréis hacer. Decidnos, porque hay trabajo para todos. Entonces, todas tenemos dones, todas tenemos talentos, todas tenemos ministerios, hay portería, hay limpieza, hay de todo para hacer. Lo importante es querer, y el pueblo quiso y lo hizo.
ofrecían lo de más valor. Y yo pensaba, ¿qué es lo de más valor? Dicen que lo que más tarda en convertirse es el bolsillo. A ellos no les importó dar lo que tenían. Y también el Señor nos enseña a dar nuestras ofrendas. Y eso muchas veces nos cuesta, porque no todas vamos bien. Y a veces cuesta llegar a final de mes, pero Dios es el que provee. Cuando tú le das a Dios, si tienes mucho, dale mucho. Si tienes poco, dale poco. Al Señor no le importa. ¿Qué pasó con la ofrenda de la viuda? Ella no tenía. Pasaban todos los ricos delante, dando, con que todo el mundo lo viera. Pero a Jesús no le agradó eso. Pero cuando la viuda dio lo único que tenía, la moneda más pequeña, que en el caso de hoy sería 1 céntimo, a Jesús le gustó esa ofrenda, porque era lo que tenía de valor, y a esa mujer nunca le faltó nada. Y otra cosa que nos cuesta dar es nuestro tiempo. Y yo pensaba en eso, ¿cuánto nos cuesta dar nuestro tiempo al Señor? Nuestro tiempo personal, íntimo, orar, leer la Biblia, buscar al Señor, y hasta nuestro tiempo para venir a la iglesia. Tenemos tiempo para todo, y si no lo tenemos, lo sacamos, porque el mundo además nos obliga a trabajar, nos obliga a estudiar, nos obligan los hijos, nos obliga el marido, todo nos obliga. Y el Señor, que nuestro tiempo también sea voluntario a Él, para venir a la iglesia, a los poquitos cultos que tenemos, a cada día dedicarle 10, 15 minutos, lo que puedas, pero tiempo de calidad al Señor. En tercer lugar, colaboraron juntos. Es increíble ver cómo ahí estaba la obra de todo el pueblo. Unos dieron, otros cosían, otros talaban, otros labraban, otros fundían los materiales. Cada uno hizo lo que sabía, lo que podía. Los sacerdotes, no os durmáis, no les he hecho trabajar tanto, Los sacerdotes hacían los sacrificios, mantenían la lámpara encendida, el incienso encendido, todas estas cosas. Unidos, trabajemos unidos. ¿Cuánto nos cuesta a veces trabajar juntos? Somos diferentes, a veces chocamos, no importa que choquemos, luego nos reconciliamos, pero trabajemos unidas. El Señor nos está llamando a la unidad. Y por último, construyeron la casa de Dios. La casa de Dios fue acabada, y fue acabada por eso, porque el pueblo trajo. Y me acordaba del lema del confinamiento. Ahora, ¿os acordáis? Ahora más que nunca, siendo iglesia. Y oh, qué bonito. Cuando estábamos todas confinadas y todas nos conectábamos a los directos de Instagram, los directos de Facebook, a las reflexiones de las mujeres, pero luego nos soltaron y ya empezamos cada una nuestros quehaceres, ya empezamos cada una pues a nuestras cosas que son lícitas. Pero la casa de Dios tiene que construirse, y la casa de Dios somos nosotras. Entonces que no nos tengan que encerrar para ahora más que nunca ser iglesia. Ahora, más que nunca, ahora que estamos fuera, con todas las distracciones del mundo, tenemos que seguir siendo iglesia. Y pasó algo maravilloso, y esto tan maravilloso fue que tuvieron que pedir al pueblo que dejara de dar. Fueron los hombres que se estaban ocupando de la construcción del tabernáculo, que fueron a Moisés y dijeron: Moisés, manda al pueblo que deje de dar cosas porque nos sobra, ya no hace falta nada más. Y esto es increíble, esa generosidad. Y lo leemos, Noa lo va a leer, Éxodo 36, 6 y 7. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Amén. Tenían suficiente y sobraba. Ojalá el Señor pueda decirnos: tengo suficiente. Nunca le va a sobrar, porque al Señor no le va a sobrar nada de lo que le demos, pero por lo menos, ojalá que el Señor tenga suficiente de nosotras, y cuando lleguemos delante de Él, estemos orgullosas, no orgullosas de orgullo, orgullosas de satisfacción, de decir: Señor, te he dado a ti lo que tú te merecías. Y bueno, ya terminamos de la misma manera que acaba la Biblia.
bueno, que acaba la Biblia, ¿no?, que acaba este pasaje, y es que cuando ya todo fue terminado y ya se pidió al pueblo que dejaran de dar, Moisés quiso entrar en el templo y no pudo porque dice que la gloria del Señor lo cubrió todo. Y mirar, voy a leer en Éxodo 40, 34 y 35. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. La gloria de Dios cayó sobre ese lugar. Era un lugar santo, era un lugar terminado. Ya su morada había sido terminada y ahora él habitaba en ella. Y esa nube, esa columna de humo que de día los guiaba y de noche también se convertía en fuego, pero en ese momento se llenó de tal manera que ni siquiera Moisés podía entrar en él. Y vemos como Dios era el que guiaba al pueblo con estas nubes que sí que voy a pedir a Alexandra ahora que las ponga, que les guiaba de día desde que salieron de Egipto, y esta nube era la que cuando se paraba, el pueblo tenía que parar. Como he dicho al principio, edificaban esto, que no era poca cosa, luego ya ellos acampaban, y en el momento que esto estaba edificado, sobre él, imaginaros aquí una nube como esa, encima, la presencia de Dios está ahí, y todos los demás alrededor. Cuando llegaba la noche, para que la presencia de Dios la pudieran ver, esa nube de humo se convertía en fuego. Ahí la veis. En la oscuridad del desierto, que no es tan oscuro porque las estrellas brillan como no brillan aquí, pero estaba la gloria de Dios en medio. Veis alrededor, acampado todas las tribus, todo el pueblo, pero la gloria de Dios estaba en medio. Y dice que esta nube y estas dos columnas guiaban al pueblo cuándo debían avanzar, cuándo debían de parar, hacia dónde debían de ir, si la nube iba hacia la derecha, si a la izquierda, si se paraban, acampaban, si se volvían a andar, pues sabían que en ese momento tenían que andar, y de esta misma manera Dios guía nuestras vidas. Y vamos a leer se ponen de pie Jocelyn, Sami, Camila y también Noah, y van a leer las tres primeras, Números 9, Jocelyn el 19, Sami el 20, Camila el 21. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Muy bien, cuando la nube se detenía, guardaban las ordenanzas y no partían. ¿Seguimos? ¿Sami? Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaba, y el mandato de Jehová partía. Muy bien, cuando la nube estaba pocos días, ellos estaban pocos días. Cuando la nube estaba muchos días, ellos estaban muchos días. Quien marcaba los tiempos era Dios, y quien marca los tiempos de nuestras vidas, aunque muchas veces no lo entendemos, también es Dios. Y el 22, Camila. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados. Y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Muy bien. Fuera un día, fuera un año, fuera un mes, fuera lo que fuera, el pueblo obedecía a la guía de esa nube. Y hoy, y aquí viene la aplicación y ya estamos concluyendo, el Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es el que está en nosotras. Nosotras, ese tabernáculo, luego fue el templo, ahora veremos unas figuras, pero es que ahora somos nosotras. Primero, si vamos a verlo ahora, Alexandra, primero fue el altar. ¿Puedes volver a poner el altar? Vale, ¿os acordáis? Primero, el lugar del culto, el altar del sacrificio que le ofrecía el patriarca. En segundo lugar, el tabernáculo que hemos estudiado hoy y ya estamos acabando la visita.
En tercer lugar, este tabernáculo fue convertido en el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Esto es. Marta, prepárate, Janina, es broma, es broma. Es broma, es broma. Vale, y después del templo, este templo sí que fue destruido, y fue destruido cuando Nabucodonosor y Babilonia destruyeron Jerusalén. Pero ahora ese templo somos cada una de nosotras, desde que Cristo murió y el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Y este templo que somos nosotras no puede ser destruido. Nada ni nadie lo puede destruir. Podremos ser atacadas, sí. Podremos atravesar todo tipo de pruebas, por supuesto que sí. Tenemos un intercesor, tenemos un mediador, tenemos la fuerza de Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos guía, nos mantiene y nos fortalece. Y vemos, igual que veíamos con las maderas y con todo lo del pueblo, que habían sido escogidas, creadas. Nosotras, me lo he apuntado aquí, hemos sido diseñadas por Dios. Dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Cada una somos diseño de Dios. En segundo lugar, hemos sido creadas por Él. En segundo lugar, o junto, hemos sido creadas por Él. En tercer lugar, hemos sido escogidas. De entre todo el mundo, el Señor nos ha escogido a cada una de nosotras por nuestro nombre. Y en cuarto lugar, estamos siendo trabajadas por Él. Y ese trabajo es la vida cristiana. Ese trabajo es estar en el santuario día a día, con esa lámpara encendida, y esa luz que es Cristo ahora está en nosotras, y nosotras somos también esa luz que tenemos que reflejar a las demás con nuestro ejemplo, a los demás con nuestro ejemplo, y sobre todo a la gente de fuera. Y quiero terminar, podéis sentaros si queréis, guapas, pobrecita, leyendo un texto que se encuentra en 1 de Corintios, y con esto voy a terminar, capítulo 3, versículo 16 y 17, y dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, cual sois vosotros, santo es. Y nosotras somos santas, porque Él nos ha hecho santos.